Dios les bendiga, hermanos, hermanas, bienvenidos a la presencia de Dios esta noche. Agradecemos a Dios su grande amor y su grande misericordia con que nos ha guardado, ¿verdad? Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Del versículo 1 al versículo 3, 4. Dice así la palabra de Dios esta noche gloriosa. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. Pueden sentarse esta noche. Nuestro tema, la vida cristiana ejemplar. Cuando vemos el modelo de la iglesia en las cartas escritas de los apóstoles, nos damos cuenta del modelo de la iglesia de Dios, de la iglesia que Cristo dijo que Él iba a formar. La iglesia de Cristo tuvo su inicio en el aposento alto, en el gran Pentecostés. Muchos dicen que esta no es la verdadera iglesia y que otra iglesia muy mencionada que ustedes saben y conocen, que es muy común, dicen que la iglesia original, pero esa iglesia fue fundada allá por el año 300 y más años, cuando ya Jesucristo había dicho: formaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Su origen es en Jerusalén. Y el origen de la otra supuesta iglesia que pelea por la supremacía fue fundada en Roma, en el Vaticano. Una gran diferencia de cuál es entonces. Y entonces encontramos la vida cristiana ejemplar. En otras palabras, ya lo mencioné, quiero repetirlo, el modelo de la iglesia. Usted ha leído conmigo cómo dice el encabezamiento de este capítulo 1, a la iglesia de los tesalonicenses. Usa el término iglesia, que mejor debería decir a la congregación, porque encontramos diversidad de iglesias a las cuales se escribe en la Biblia, pero se está refiriendo a congregaciones.
Por ejemplo, la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipo y así sucesivamente. Porque la iglesia de Cristo es una que es conformada por diversidad de congregaciones que llevan y tienen el modelo original. Y voy a hablar de 3 aspectos de la iglesia ejemplar que leí acá y de la iglesia modelo de nuestro Señor Jesucristo. Note usted el versículo 3. Dice que ellos, o sea, Pablo, Silvano y Timoteo, deben de dar siempre gracias a Dios por vosotros, y ese vosotros es la iglesia de Tesalónica. Dan gracias a Dios por esta iglesia, por los hermanos que la componen, como es digno de dar gracias, por cuanto vuestra fe, dice, va creciendo. La iglesia ejemplar, la congregación ejemplar, se tiene que identificar por ese aspecto fundamental. Y no dice por vuestra fe, sino que agrega vuestra fe que va creciendo. No es un aumento de feligreses, no es un aumento de congregaciones, sino que está haciendo referencia al aumento de la fe de los cristianos de la iglesia de Tesalónica, como debería de ser de cada congregación a las cuales las cartas se escriben, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Éfeso. ¿Y por qué no decirlo ahora a las congregaciones de la verdadera iglesia de Cristo en diferentes países? Cuando nos señala el fundamento, es interesante que nos demos cuenta cómo aquella iglesia y los que ahí pertenecían, su fe iba creciendo. Su fe no iba hacia atrás, su fe iba hacia adelante. Su fe en Cristo no la negaban, sino que se ejercitaban en que la fe de esta iglesia en Cristo creciera. Eran miembros que se dieron a darle crecimiento a su fe. Y es importante que la fe no se estanque, no retroceda, sino que vuestra fe, queridos hermanos, constantemente esté creciendo. No es que tengamos fe solamente, esa fe debe ir creciendo. Ese es un instintivo de la iglesia modelo. Las congregaciones de la iglesia en los primeros 100 años y más años, en los cuales algunas ni siquiera se parecen, por lo cual no es la vida cristiana ejemplar, ni tampoco llenan el modelo de la verdadera iglesia que Cristo menciona. La voy a edificar. No solo la fundó, sino la voy a edificar. Qué interesante la participación del dueño de la iglesia. Hermanos, somos llamados en nuestro tiempo a que sigamos el ejemplo, que tu fe individualmente crezca cada día. Y ahí hay que hacer un examen constantemente. ¿Qué está sucediendo con vuestra fe? Nuestra fe se ha estancado,
o se está negando, tal vez no con los labios, pero muchas veces con hechos, ha retrocedido, ha decrecido. Y lo que era la fe de cierto tamaño en un momento ahora es tan pequeña. Tal vez inconscientemente muchos lo dicen y lo confiesan. Señor, auméntame la fe. Pero note que es un proceso para que eso suceda. No es una respuesta que el Señor va a tocar un switch y su fe crece. Recordemos que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Y cuando cito este pasaje, nos colocamos en un proceso de la fe. Entonces, allí donde va y debe de seguir creciendo. Y esto nos llevará constantemente a una fe inquebrantable, a una fe que hace posible las imposibilidades. Porque no es una fe en humanos, es una fe en aquel que derrotó a todos y se considera el victorioso total, que es Jesucristo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Dice la palabra. Vuestra fe. Y cuando usted va venciendo al mundo con vuestra fe, eso es señal que vuestra fe está creciendo. Porque el mundo ha crecido en su oposición, en su descrédito hacia la fe verdadera. Pero cuando somos vencedores del mundo por vuestra fe, es la evidencia de la vida cristiana ejemplar y de la iglesia modelo o la congregación modelo. Fe que es estable, que podríamos usar la figura como la del monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Note, permanece para siempre. Y eso nos da la idea entonces que lleva un nivel de crecer y crecer para que se mantenga hasta el final. Entonces, quiero decirles que basado en esto, la fe de la cual estoy hablando es la marca del cristiano verdadero en progreso cada vez. Está más seguro en Jesucristo hoy que nunca. Algunos se han debilitado en la seguridad en Jesucristo y va descendiendo su fe hasta que caen en la trampa de la apostasía de la fe, la cual es una señal de los últimos tiempos. Y esto no es relacionado con el inconverso, con el impío, sino es relacionado con aquellos que una vez la tuvieron, que una vez la usaron, les funcionó, que una vez hicieron que creciera, pero cayeron en el error de detener el crecimiento. Todo lo que no crece, se muere. Amén. Por lo tanto, si no queremos que nuestra fe muera o se debilite, o ser parte de los apóstatas de la fe de hoy día, tenemos que tener esa marca del verdadero Hijo de Dios. Notemos que le está diciendo, por cuanto vuestra fe va creciendo. Mire lo que él estimula, lo que remarca, de lo cual dice que ellos dan gracias a Dios por ellos, por esto mismo. Esa fe que va en progreso constantemente es determinante para llegar hasta el final. La fe que pudo haber empezado por una hipótesis inicial culmina en una gran certeza
y convicción de la verdad de Jesucristo. Hay absoluta seguridad en estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. De manera que el cristiano actual y las congregaciones de la actualidad deben de llegar a esa etapa, gloria a Dios, en que se añade a las emociones, y que no son solo emociones ni sentimientos, sino fe genuina y fe verdadera. Eso supera el emocionalismo, el entusiasmo o el hecho de positivismo humano. Eso está por encima de todo esto, aleluya. De manera que acá hay una disciplina que hace autenticidad del seguidor de Jesucristo. Su fe va creciendo, imitando al autor y consumador de la fe, gloria a su nombre. Porque esa fe que crece está puesta en el autor y el consumador de la fe, puesto los ojos, dice. Pero es vuestra fe que tiene que ponerse en el autor y consumador de la fe. Y debemos recordar que los antiguos tuvieron buen testimonio por la fe. La fe que creció, la fe que pasó por procesos para que pudiera desarrollarse. Y los vemos como grandes triunfadores. Daniel en el foso de los leones, los jóvenes hebreos en el horno de fuego, José en la cárcel. Sí, queridos hermanos, debemos darnos cuenta que como los antiguos tuvieron buen testimonio por la fe, los de Tesalónica, aprobados, también tienen el buen testimonio ante ese momento y época o tiempo, de los cuales Pablo, Silvano y Timoteo los elogian, los admiran. Qué interesante, porque ellos dan gracias a Dios por esto, porque es un gran alcance que hace que la iglesia crezca, se desarrolle, no como un aumento de gente o de personal, que enhorabuena si son salvados genuinamente en verdadera conversión. Pero hay que concentrarse en el crecimiento espiritual de la fe individualmente. Una congregación de fe que crece, nadie la puede detener, va a avanzar. Ni siquiera Satanás y sus demonios podrán hacerle de frente, porque para el que tiene fe todas las cosas le son posibles, porque es en el que ha hecho todo lo imposible, hizo todo por medio de la fe gloriosa que ha llegado a nuestros corazones. En segundo lugar, en el mismo versículo 3, en su parte B, note que dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Es que es una iglesia en desarrollo, no en programas y sistemas y métodos humanos, sino en la excelencia de la genuinidad que identificaba y se volvía irresistible ante la persecución y la tribulación de las épocas en las cuales la iglesia la enfrentó. Y una de ellas es la iglesia de Tesalónica. Pero quiero detenerme acá donde dice que el amor abunda en cada uno de vosotros, abunda en todos.
Note la unidad espiritual de la congregación, unidad en fe. Ahora vemos unidad en amor, verdadero amor. ¿Cuál es ese verdadero amor? Como Cristo nos amó. Ese es el verdadero amor que identifica a la iglesia tesalonicense o de Tesalónica como la iglesia ejemplar, la congregación modelo, en la cual hay que encajar en nuestros días. Hay tanta diferencia hoy que muchas ni siquiera se pueden parecer a esta iglesia. Y es muy importante notar que la iglesia de Tesalonicenses o de Tesalónica en su primera y segunda carta es la que marca la iglesia de la traslación de la iglesia. Porque usted sabe que el pasaje no quiere, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y habla ahí de la resurrección, habla de la traslación, habla de la gloriosa reunión, del triple encuentro. Entonces, veamos que encajemos en el modelo original y no nada que pueda ser o tener añadido para que aparezca aparentemente como la mejor congregación. De todo se puede hacer, pero si la fe no crece, si el amor verdadero no abunda, esa iglesia está en crisis. Esas vidas de esa congregación están en crisis. Amor que crece constantemente, porque dice que abunda en vosotros y en todos. Es que no hay para poder hacer grupitos que no tengan fe o que no tengan amor y otros grupitos que... No, hay que encajarnos todos en esta unidad del ejemplo de lo genuino de la iglesia que Cristo edifica, que Cristo sostiene, que Cristo respalda, que Cristo viene a traer gloria a su nombre. Es un amor que va ascendiendo, no descendiendo. ¿Cuál es la problemática de hoy? Que tanto como la fe y el verdadero amor ha venido decreciendo y descendiendo. Por el amor en tantas cosas que son pasajeras y efímeras. Y con confianza en lo que no es tan útil para poder llegar al reino de los cielos. Porque acordemos lo que está escrito, que en Romanos cita un pasaje de Habacuc. ¿Sí? El justo por la fe vivirá, no porque brinca, no porque danza, no porque hace un montón, perdóneme la expresión, de micada, para atraer y mantener y jalar elementos humanos. Este es el modelo de la iglesia. Una iglesia que crece en amor es una iglesia que aumenta su capacidad. Se abre el corazón al necesitado. Debemos de aprender que debemos ser una congregación que nuestro amor se desborde para Dios y para el prójimo y para las almas que se están perdiendo, y que por amor vayamos y nos interesen que ellos alcancen la salvación. Toca a nosotros con ese amor, primero amor por la obra de Dios, segundo amor por los que no se han alcanzado, amor por los perdidos, amor, queridos hermanos, que de veras hace que impacte en otros lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es que estos son los vasos útiles, es que estos son los vasos disponibles que Dios quiere levantar, que Dios quiere usar. Es que, amados hermanos, uno puede que empiece sirviendo
a sus semejantes por el sentimiento del deber que le impone la fe cristiana. Pero yo pienso que en el desarrollo debe haber una culminación de avance, sirviendo, porque ese es el mayor gozo. Ese fue el mayor gozo de Dios que amó al mundo. El mayor gozo de usted y mío hacia los demás es saber amar con el amor de Dios. Y eso es lo que el mundo está esperando. Que la iglesia se note, se deje ver claramente. Entonces, la vida del servicio, queridos hermanos, reserva un gran descubrimiento, y es el de que la generosidad y la felicidad van de la mano. Gloria a Dios. En tercer lugar, quiero hablar del versículo 4. El poder de la constancia. Cuando leemos el versículo 4, dice, tanto que nosotros mismos, o sea, Pablo, Silvano y Timoteo, nos gozamos, nos gloriamos de vosotros, la iglesia tesalónica, en las iglesias de Dios. O sea, cuando ellos visitaban otras iglesias, ellos se gloriaban de la iglesia tesalónica, testificaban de la congregación de Tesalónica en todas las iglesias, daban fe de ella. No había una pelea entre congregaciones, no había rivalidad entre congregaciones, había un estímulo recíproco. Porque si ellos se gloriaban de las iglesias de Dios, de esta iglesia, era para llevarlos al mismo modelo. Al presentar un ejemplo que para muchos aparentemente dice, es imposible, pero sí es posible, porque para ellos fue posible. Para ti, salvado por Cristo, por su sangre, también puede ser posible. Note que en el versículo nos habla de una constancia que resiste. Un poder de la constancia, porque nos dice, nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, número 1, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Era una iglesia perseguida, no era una iglesia acomodada, donde no había libertad de culto, donde los perseguían, donde los encarcelaban. ¡Oh, qué iglesia tan maravillosa, la verdadera iglesia de Cristo Jesús! Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y de ahí sale la palabra constancia. Soportáis. Hay quienes no soportan ni una mirada, ni una mala mirada. No soportan nada. Muchos son como cristalitos. No hay cristianos verdaderos de cristal. Hay cristianos verdaderos de sal, que dan sabor. Cristianos verdaderos que son la luz, que irradian la luz. Pablo usa una palabra en término original que se produce en español, la traducimos al español, a lo que se llama paciencia, que no significa solamente la habilidad de saber soportar. Se describe como la constancia viril en la adversidad y describe el espíritu que no solo se mantiene firme en circunstancias difíciles, sino que las conquista las situaciones difíciles. Son conquistadores, somos conquistadores. Era una iglesia conquistadora. No conquistadora de pleitos y de tanta mala interpretación bíblica queriendo ser una y la otra la mejor. Nadie se atreva a querer decir que es la mejor, excepto que lo demuestre como la iglesia de Tesalónica. Delante de Dios, la iglesia ejemplar. Tu vida tiene que estar marcada por esto.
Acepta no solamente los golpes de la iglesia tesalónica de la vida, pero aceptar las retribuciones, las persecuciones, las tribulaciones, por su fe constante y creciente, por su amor que abundaba y se mantenía. Y en medio de la creciente también, oiga, persecución y tribulación, ellos la soportaban, no tiraban la toalla. No se cambiaban de congregación en congregación, que es el mal de nuestros días, es el cáncer de muchas hermanas y hermanos, buscando congregaciones donde sea la mejor. No. Es que es el creyente el que con estas marcas indelebles evidencia su estabilidad en el lugar de la iglesia ejemplar y de la iglesia modelo. Oh, gloria a Dios. Aceptaban los golpes de la vida, pero al aceptarlos ellos estaban transformándolas en escalones para que hubiera un nuevo logro. Las dificultades debemos de aprovecharlas, soportarlas por la causa de Jesucristo, y aprovechémoslas como escalones para seguir subiendo y no bajando, para arriba y no para abajo. Bello coro que hay que vivir. Es que la gloria de Cristo está en los que han y habían aprendido de Él a resistir y a conquistar. El ejemplo de Cristo llevaban ellos. La imitación de Jesucristo. Desarrollo de vida espiritual. Y de esa manera brillaban en todas las iglesias de Dios donde Pablo, Timoteo y Silvano llegaban. Brillaban de tal manera. Y brillaban como en lugares oscuros, porque se mantenían firmes en las circunstancias difíciles. No solamente se mantenían firmes, sino, lo repito, las conquistaban. Ahora nos conquista si hay frío. Ahora nos conquista si hay calor. Ahora nos conquista si está lloviendo. Ahora nos conquista el horario de los cultos. Ahora nos conquista el día en que se asignan los cultos. No, queridos hermanos, querida iglesia, tú que me oyes a través de la transmisión, veámonos, te invito y llegamos a ti con esta palabra. Quiero concluir en esta noche. Podemos contribuir al crédito o al descrédito del maestro a quien pertenecemos. Y debemos de tratar de mantener la fe creciente, el amor abundante, soportar cualquier inclemencia por ser hijos de Dios y seguidores de Cristo, inquebrantable y sirviendo de una manera totalmente desinteresada, no como al ojo, sino sirviendo al que nos ha servido. Gloria a su nombre esta noche. Dele ahí compartir para que estén vivos ya, porque es una palabra importante, no porque yo la haya predicado, sino porque está ahí en el pasaje. Ahí está clarísimo. Dale en compartir ya. Dios bendiga, hermanos que están y amigos y que nos están viendo a través de haberlo compartido. Está llegando a otros, porque el propósito de esto es no ser vistos, sino llegar a muchos. Y si todos contribuimos, alcanzaremos resultados. No los va a ver aquí, pero los verá en el cielo. Saludos, buenas noches y hasta la próxima oportunidad. Dios bendiga y les guarde.